Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos efectivamente hacer un programa especial de cara a las elecciones de Su Voto Cuenta, porque un voto, una persona y todas las personas costarricenses que tenemos derecho a ir a votar, tenemos que estar claros que efectivamente nuestro voto es muy importante. Por eso entonces hoy vamos a estar conversando con Felipe Alpizar, que es el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Hola Marcela, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y también entonces vamos a estar con doña Eugenia Zamora, que es la magistrada vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué tal, Marcela? Muchas gracias, un honor estar acá con ustedes también. Bueno, y entonces hoy vamos a conversar de por qué es tan importante esta elección y en primera instancia vamos a pasar a ver la cápsula que nos prepararon para hoy. Buenas noches. Nos acercamos al momento más importante del proceso electoral y por eso les pido unos minutos de su tiempo. De hoy en 8 votaremos para elegir al que ocupará la presidencia de la República, así como a los otros 57 costarricenses que integrarán la Asamblea Legislativa los próximos 4 años. Las urnas estarán abiertas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde en todo el territorio nacional y en los 42 países en los que Costa Rica tiene consulados abiertos de 9 a 7. Lo único que se le pedirá para poder votar es su cédula. Si aún no sabe dónde le corresponde hacerlo, averígüelo utilizando el número gratuito 1020, nuestro sitio web o la aplicación para teléfonos y tabletas que hemos puesto a su disposición. Estos últimos días son un tiempo precioso para eso, para informarse. Durante los pasados meses hemos insistido en que un voto informado es un voto inteligente, sea responsable con Costa Rica. Se trata de un mensaje que pone en el centro del proceso electoral al verdadero protagonista, usted. Un mensaje que lo trata con el respeto que se merece como ciudadano. Un mensaje que lo trata a usted como la persona inteligente que es. En una semana vamos a renovar nuestro compromiso como pueblo de convivir en libertad y democracia. Vamos a las urnas a escoger al nuevo equipo que gobernará el país. Nadie nos lo impondrá y vamos a hacerlo con las reglas del juego que por intermedio de la Asamblea Legislativa hemos escogido. Tendremos la ocasión de discutir aspectos de esa regulación que en diferentes oportunidades el Tribunal Supremo de Elecciones ha querido que cambien. Pero no ahora, es el momento de elegir. Vote con la dignidad de quien se sabe libre y con la madurez de quien se sabe responsable. Sí, su papel de ciudadano conlleva responsabilidades. El gobierno que asumirá en mayo lo habremos construido entre todos. Tanto los que votaremos como quienes se abstengan, seremos corresponsables de lo que ocurra. Más aún, todos recibiremos los efectos de la decisión que como sociedad adoptemos en las urnas el próximo domingo. En el Tribunal Supremo de Elecciones estamos listos, honrados de servirles y agradecidos por su confianza. Una vez más, les garantizaremos el más escrupuloso respeto de la voluntad popular. Los costarricenses podemos estar muy orgullosos de nuestras elecciones, admiradas en todo el orbe por su pulcro y civilista desarrollo. 3 son las razones para ello. Primero, la madurez de una sociedad que enterró en el pasado la violencia política asociada al fraude electoral. Segundo, la solidez moral y solvencia técnica de una autoridad electoral probadamente imparcial. Y tercero, la tranquilidad que da un proceso electoral transparente y blindado mediante controles cruzados. Doña Eugenia, efectivamente, como dijo el presidente del tribunal, bueno, ustedes han estado haciendo un llamado al voto informado, pero yo creo que a veces las personas no tienen claro desde la formalidad qué es lo que implica una elección, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica realmente un llamado a las elecciones, ¿verdad? Creen probablemente que no sea tan complicado, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Y todo lo que tiene que hacer el tribunal para garantizar que sean transparentes, que se den en orden, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que, digamos, significa para el tribunal este trabajo?
Bueno, para nosotros en primer lugar es un gran honor, como lo dice el doctor Sobrado en el espacio que acabamos de ver, un gran honor poder servir a la ciudadanía. Pero más allá del honor que significa es la obligación constitucional que tenemos como funcionarios públicos que integramos una institución creada después de los hechos del 48, que nos costó a los costarricenses y a las costarricenses sangre, sudor y lágrimas, y que permitió que luego nuestro constituyente, los redactores en la Asamblea Nacional Constituyente de nuestra Carta Magna, crearan una institución especial y que se creó precisamente para garantizar a través de una serie de mecanismos la pureza del sufragio, el que todos y cada uno de nosotros y de nosotras podamos ir a las urnas sin ninguna presión, como lo dice el doctor Sobrado, y podamos allí, en silencio, bajo el secreto que nos garantiza la Constitución Política, tomar esa decisión. Porque no queremos, creo que eso es algo que los costarricenses hemos adoptado desde ese entonces, no queremos que gobierne en Zapote o en Cuesta de Moras un grupo de iluminados o una bota militar, o que estén allí personas escogidas por una computadora. Queremos que sea un gobierno elegido mediante la voluntad popular, que estén allí los que tengan la legitimidad política y jurídica para gobernar nuestros destinos en los próximos 4 años. Felipe, tal vez el mecanismo, como bien lo decía doña Eugenia, más igualitario que existe en cualquier democracia es el tema del voto, porque el voto de una persona vale lo mismo, sea su condición económica, sea su lugar de donde vive, su trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, en realidad es la forma más igualitaria que existe de escoger bueno, en este caso, un candidato o una candidata, porque sí hay una candidata. ¿Por qué es importante salir a votar, verdad? Y más teniendo que en lugar de aumentar los indecisos, más bien van bajando en todas las mediciones. Más bien, en lugar de bajar los indecisos, más bien van subiendo, perdón. Bueno, yo quisiera rescatar una frase del mensaje del doctor Sobrado, donde habla de ejercer libremente, pero con dignidad. Y yo creo que la dignidad tiene que ver con razones históricas, como bien explicaba doña Eugenia, de lo que ha costado esto, ¿verdad? Y uno debe estar orgulloso no solo de poder votar el próximo domingo, sino de la tradición democrática del país, con elecciones que son un ejemplo para el mundo. Pero también tener orgullo del ejercicio de la ciudadanía, no solo en una perspectiva histórica, sino lo que significa en este momento que como ciudadanos tenemos esta opción de elegir. Por supuesto que habrá personas que creen que la elección no es importante o que nada va a cambiar, y los abstencionistas tendrán sus razones, que pues creo que se deben respetar también, porque también es una escogencia no ir a votar, ya sea porque uno no encuentra el candidato o la candidata de su preferencia, o porque por alguna razón el sistema no le gusta, o simplemente porque no puede hacerlo por razones diversas. Pero efectivamente se escogen a aquellas personas que conducirán los destinos del país por los próximos 4 años, tanto en la Asamblea Legislativa como en la presidencia y las vicepresidencias, y de alguna manera les vamos a dar el mandato de resolver los problemas que como sociedad enfrentamos. No debe ser un mandato que nada más se entrega y nos olvidamos hasta dentro de 4 años, porque yo creo que la participación ciudadana debe mantenerse en el día a día. Entre el 2018 y el 2022 tendremos que participar, tendremos no es un cheque en blanco, como no, dicen. Tendremos que informarnos, tendremos que enterarnos, tenemos que presionar también a nuestros representantes cuando consideremos que no se hace de la manera en la que lo esperamos, pero son representantes y es un mecanismo que además no tiene 50 años. En realidad la idea de la representación es muy antigua. Hay que recordar tal vez que en otras épocas, por ejemplo en las ciudades italianas del medioevo, los cargos se elegían a la suerte, dentro de un grupo de elegidos iluminados, como bien decía doña Eugenia, que no, pues era democrático porque cualquiera podía tener oportunidad de salir en ese sorteo, pero los que estaban dentro de la tómbola no eran todos. Claro. Entonces, por lo menos en los últimos 200 años, este es el mecanismo que de diferentes formas las democracias han ido consolidando.
podríamos decir 300 años, pero digamos que por lo menos de 100 años para acá cada vez más países y sociedades acuerdan hacerlo por medio del voto y de digamos, de trasladarle la voluntad a la ciudadanía a esos representantes, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Presidencia. Pero el país enfrenta graves problemas que van a estar ahí el 5 de febrero o en la segunda ronda en abril. Y de alguna manera eso hace que esta elección sea, creo que más importante. Todos son importantes, pero el panorama en Costa Rica, desde mi punto de vista, es negativo. Yo soy pesimista, la verdad, de lo que viene para el país en estos años y tenemos que ser muy responsables y, como bien decía don Luis Antonio, hacer un voto crítico, informado, inteligente. Sí, hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones difíciles en varios temas que hemos venido, digamos, conversando y que hecho sobre la mesa hemos hecho varios programas al respecto y que sí, no cambian. Independientemente de la elección, quien asuma en mayo tiene que asumir, digamos, esa responsabilidad. Siempre se ha hablado, y a mí me gusta mucho esa frase de que es una fiesta electoral, ¿verdad? Que en Costa Rica es una fiesta electoral. Y bueno, tal vez ahora menos que hace algunos años, de que la gente siempre salía con banderas y que antes de la elección se llenaban las calles, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? De diferentes partidos políticos. Y eso es importante relevarlo porque en otros países, aunque sea una elección libre, la gente tiene miedo de ir a votar, ¿verdad? Yo creo que eso es como algo que tenemos que relevar. Y tal vez, doña Eugenia, en un minuto, porque ya tenemos que ir al primer corte, ¿hay algún cambio con respecto a la elección anterior? ¿Ha habido, digamos, alguna reforma que tenga implicaciones importantes para que la gente las...? No, desde el punto de vista, por lo menos formal, jurídico, prácticamente vamos con las mismas reglas. No ha habido, digamos, reformas en el sistema electoral de una mayor trascendencia, con excepción de la paridad por razón de género en los cargos de diputadas y diputados. Creo que esa es la única, digamos, regla nueva, ¿verdad? A partir de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones del año 2017, se estableció la obligatoriedad de los partidos políticos de encabezar las listas de diputadas y diputados de manera paritaria por razón de sexo. Pero, digamos, otras reglas que hayan cambiado, ¿verdad? Como decía don Luis Antonio, pues hemos hecho algunas propuestas, inclusive antes de 2014 a la Asamblea Legislativa, que aún no se han discutido, no han tenido eco. El tema de las franjas electorales, por ejemplo, para introducir una mayor equidad en la contienda de todos los partidos políticos participantes, grandes, medianos, pequeños, pero es un tema que no se ha discutido en la Asamblea Legislativa. Bueno, y tener en cuenta que nuestro sistema, a pesar de ser un sistema tan fortalecido, ¿verdad? Y tan reconocido a nivel mundial, siempre digo yo, también es perfectible, ¿verdad? Tenemos que seguir discutiendo reformas que lo hagan cada día mejor. Claro. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de Su voto cuenta. Para continuar con esta discusión, vamos a ver una cápsula que también nos tienen preparado para el programa de hoy. Desde hace más de 60 años, Costa Rica vive sus procesos electorales con total tranquilidad. Porque aquí realizamos elecciones donde la ciudadanía es la protagonista. Una ciudadanía que ha sabido llevar sus procesos electorales en ambientes de paz, sin violencia y en libertad. Una cosecha de votos recogida por más de 80,000 ciudadanos. Somos más de 3 millones de electores con una tradición democrática de renombre mundial. El Tribunal Supremo de Elecciones está listo, solo falta usted.
continuamos acá en Sobre la Mesa y efectivamente, como veíamos en la cápsula, pues a los protagonistas este domingo vamos a ser todas las personas que vamos a salir a votar. Pero bueno, Felipe, usted antes de ir a la pausa colocaba, digamos, algo que es muy importante, y es que los problemas del país son los que están, ¿verdad? Y que no van a cambiar independientemente de quién elijamos, y que esa persona que elijamos va a tener que hacerle frente a esos. En este momento, ¿cuáles son los temas que la misma ciudadanía coloca como importantes en la agenda según lo que se ha logrado encontrar desde el CIEP? Bueno, como usted sabe, nosotros hemos estudiado la opinión pública de manera periódica hace ya varios años. Sistemáticamente en los últimos años el desempleo aparece como el principal problema que preocupa a la ciudadanía, a las y los costarricenses. En segundo lugar, ha estado apareciendo el tema de la inseguridad. Recientemente el tema de la corrupción volvió a salir un poco, que había perdido fuerza, y volvió otra vez a salir. Esto de alguna manera es consecuente con los principales temas que han salido en la campaña, porque recordemos que la campaña empieza con el tema de la corrupción, y de alguna manera el tema del cementazo fue dominante durante los meses por lo menos de octubre y noviembre. También algunos candidatos plantearon soluciones a la inseguridad, algunos con mano dura y diferentes narrativas, pero definitivamente en enero hay un cambio en los temas, en las narrativas, que es lo que nosotros hemos llamado ese shock religioso, que fue esa resolución de la Corte Interamericana, que de alguna manera alineó al electorado, simplificando la realidad, los alineó en los que estaban a favor y en contra. Esto de alguna manera es entendible porque la ciudadanía está buscando simplificar sus opciones para poder tomar una posición, y son temas que son sensibles a la gente de manera cercana a lo que tiene que ver con familia. Hay dos temas en particular que nosotros hemos planteado como de la mayor urgencia, con la salvedad de que la ciudadanía no los considera así. Digamos, claro, que nosotros los entendemos como los expertos de la universidad que están hablando y hablando de eso, pero en diferentes mediciones que hemos hecho no son tan relevantes para la gente. El primero de ellos es el tema fiscal, claro, y del déficit fiscal que incluso ya la proyección del Banco Central para este año lo coloca llegando por encima del 7% del PIB, en un valor que realmente es preocupante para todas las personas que conocen. Estos son valores históricos que nos colocan en una trayectoria de colisión grave. El país puede entrar en un ajuste fiscal severo, que puede ser por las buenas o por las malas, y esa situación nos preocupa muchísimo. Con el agravante del segundo problema, que las personas pues probablemente han escuchado que diferentes gobiernos hablan de la crisis de gobernabilidad. Pero bueno, ¿eso qué es? Eso significa que mientras no se resuelva el tema de la gobernanza o de la regulación del sistema político, es decir, cómo funciona la Asamblea Legislativa, las relaciones entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, en específico con la Sala Constitucional, pero también el poder que tenga el Poder Ejecutivo, claro, los contrapesos entre ellos. El país está entrabado, diseñado con un sistema institucional que funcionó en otra época, pero con los escenarios de fragmentación política, diversidad de demandas, nuevos actores, en realidad se nos queda corto. Entonces yo en otros espacios he dicho que nosotros estamos tratando de emprender un viaje por una carretera sinuosa, empinada, complicada, y vamos con un auto que tiene las 4 llantas desinfladas. Entonces es muy difícil resolver cualquier problema si en la Asamblea Legislativa no hay mecanismos legales que faciliten llegar a consensos, o la ciudadanía siente lejano que no pueda remover a un presidente o a unos diputados, o que no pueda premiar a aquellos diputados, por ejemplo, que hacen bien su trabajo, dándoles una reelección inmediata. Entonces, el tema político, de alguna manera, de la reforma política, sería aquel tema que nos permite como desatar ese nudo, que luego nos permitiría resolver un montón de problemas más. Yo he escuchado a buena parte de los candidatos haciendo promesas que con el sistema político actual no se van a poder cumplir. Claro, porque a veces uno escucha, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es que la gente piensa que la presidencia de la República manda mucho y no manda tanto, ¿verdad? Porque la institucionalidad, bien como lo planteaba Felipe, está muy entrabada, hay muchos pesos y contrapesos y no es fácil tomar decisiones. Pero además,
para retomar, digamos, el primer tema que planteaba Felipe, del tema, ¿verdad? O sea, estamos hablando de crisis fiscal y yo he escuchado a alguna gente que en crisis fiscal y que la deuda política es un desperdicio. ¿Por qué explicar la importancia de la deuda política? Porque yo he intentado explicárselo a la gente, ¿verdad? Y a veces te dicen, no, que no les den dinero. Bueno, ¿qué es lo que significa si asumiéramos no dar, digamos, la deuda política, doña Eugenia? Bueno, hay diferentes sistemas de financiamiento en todos los países de la región. El sistema costarricense, por mandato de la Constitución, es un sistema mixto. Es decir, los partidos pueden financiarse por contribuciones privadas que deben ser hechas por personas físicas, no por personas jurídicas. Eso se prohíbe en el Código Electoral del 2009. Sí. Y puede recibir también contribución del Estado. Los modelos varían, como le decía Marcela, de país a país, pero lo cierto es que en general los expertos en esta materia han concluido que en casi todos los países de la región, incluido el nuestro, es importante que haya financiamiento estatal. Es importante porque lo contrario podría significar dejar no siempre, digamos, las donaciones privadas, en el caso costarricense, son de un volumen tal como por ejemplo el caso de la primera elección del presidente Obama, ¿verdad? Donde hubo muchas contribuciones de muchas personas por montos pequeños. Claro. Esa no es la historia de Costa Rica, donde antes podían contribuir las personas jurídicas, en un país en donde no teníamos registro de accionistas de las personas jurídicas y en donde además no hay esos capitales, digamos, que permitieran donaciones grandes, de manera tal que o que hicieran donaciones grandes a los partidos políticos. De manera que nuestro constituyente desde el año 58 introduce el tema del financiamiento estatal para permitirle a los partidos políticos no solamente pagar los gastos de campaña, que ese es uno de los rubros que paga el partido, sino que además con ese financiamiento pueda tener una actividad permanente, gastos de organización. Sí. Ese es el otro rubro, y también gastos de capacitación, apostando con ello a fortalecer los partidos políticos, porque a pesar, digamos, de las dificultades que el sistema electoral nos va indicando que van enfrentando cada vez más los partidos políticos costarricenses, lo cierto es que es difícil imaginarse en este momento, digamos, una democracia que no pase por un fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas que se reúnen precisamente para la participación política. De manera tal que yo, bueno, en mi caso personal y en general, creo que toda la gente que trabajamos en este ámbito estamos convencidos de la necesidad de la contribución del Estado. En algunos países inclusive ha coadyuvado para una mayor transparencia, digamos, de los ingresos partidarios, claro, para que los partidos no estén expuestos, por ejemplo, a que haya capital, digamos, de un origen ilícito o ilegítimo, ¿verdad? De manera tal que justamente la apuesta que hace el Código Electoral vigente, que es de reciente aprobación, 2009, es una apuesta para fortalecer la actividad electoral propiamente de campaña, pero también una actividad permanente partidaria, es decir, cómo apostar a recuperar esos espacios ciudadanos a través de los partidos políticos. Y esto es muy importante porque de alguna manera nos permite apostar, digamos, a que la actividad sea permanente y que cada vez seamos menos, como dijeron hace muchísimos años políticos y periodistas costarricenses, en algún momento que decían, ¿verdad? Nuestros partidos son un poco menos que partidos y un poco más que maquinaria electoral. Claro. Lo recogía muy bien en varios de sus escritos citando a otros políticos, don Enrique Benavides. De manera tal que esa es la apuesta que se hace, ¿verdad? Y es una garantía de mayor transparencia, junto con otras normas que pretenden también garantizar la transparencia en el financiamiento privado. Claro, tal vez Felipe se quería Sí, referir. yo quería nada más reforzar esa idea de la importancia del financiamiento por varias razones. En realidad, cuando la gente está enojada con los políticos, en muchos casos puede tener razón. Pero también no se le puede achacar a los partidos todos los problemas, porque no es como que los partidos son externos a la sociedad. Los partidos están
pues, formados por ciudadanos y ciudadanas costarricenses y este financiamiento lo que le permite a los partidos es precisamente su fortalecimiento. Entonces, por ejemplo, el rubro de capacitación es muy, muy importante para que realmente aquellas personas que aspiran, no solo a la presidencia, sino a las diputaciones, a las alcaldías, a todos los puestos también del gobierno local, pues tengan una formación adecuada y puedan tener mayores capacidades en el caso de resultar electos o electas. Entonces, este es un tema muy importante. Por supuesto que quedan temas pendientes como las franjas electorales en los medios de comunicación, que yo creo que esa es una reforma que aunque tiene oposición en los medios, se debe impulsar porque le daría mayor equidad a la contienda. Si usted ve los gastos... Tal vez, perdón, quedemos con esa idea y volvemos precisamente sobre el tema de franjas electorales. Su voto cuenta, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Su voto cuenta, continuamos acá en Sobre la Mesa. Antes de ir a una pausa, precisamente Felipe estaba planteando el tema de, digamos, algunas reformas que son necesarias, en este caso el tema de las franjas, digamos, horarias, y tal vez eso además lo podríamos ligar con los datos que tiene, digamos, el CIEP de cómo es que la gente se está informando de cara a las elecciones. Yo creo que los datos de las encuestas lo que nos confirman es algo que muchos académicos han dicho hace tiempo en realidad, que es la primacía de la imagen y la videopolítica teniendo una importancia cada vez mayor. Las personas dicen que se informan y toman la decisión de su voto viendo noticias, viendo debates, y esto hace también que la política se debe adaptar a la lógica de los medios de comunicación, particularmente de la televisión. Perdón, tenemos un gráfico precisamente de la última encuesta de cómo es que la posición ante los medios para informarse, tal vez lo podríamos ver mientras Felipe nos sigue explicando. Sí, hemos estado preguntando cómo se informan las personas, qué importancia le dan a los medios y qué tan a menudo se informan, y en este caso lo que vemos es cómo la televisión es el medio principal seguido de redes sociales y en una proporción inferior claramente periódicos, radio, blogs. Aquí lo llamativo es que a pesar de que para muchas personas las redes sociales son el centro del mundo, el centro del universo, en realidad para la mayor parte de la gente la televisión sigue siendo muy importante. Cuando nosotros hacemos una caracterización sociodemográfica en esta pregunta, nos damos cuenta que para las personas jóvenes la televisión es menos importante, pero no quiere decir que deje de serlo. Es más o menos de una proporción de 60% televisión y un 40% redes sociales. Puede ser que con el tiempo esto cambie y efectivamente las redes sociales sean aún más importantes, pero eso no es una ley escrita y no hay certeza de que así sea. En todo caso, las redes sociales no resuelven el problema de la primacía de la imagen y la política como espectáculo, más bien puede ser que lo estén agravando, porque entonces los candidatos y los partidos entran en el juego de buscar likes y buscar rating y buscar aquello que les hace tener más tiempo en pantalla, sin importar mucho la calidad del debate o la calidad de las propuestas y nada más buscar likes. También hemos visto que en redes sociales empiezan a aparecer otro tipo de actores que no necesariamente son ciudadanos y ciudadanas, sino troles y otras cosas. Bueno, a mí me parece que la política entrando en el mundo de la televisión y haciendo nada más una búsqueda del rating en realidad es perjudicial para la democracia. Por supuesto, la televisión y los medios de comunicación son una plataforma maravillosa para informarse y discutir, pero también debemos buscar la profundidad en la discusión, en el debate, el intercambio de ideas, y no solo digamos, hacer política light sin importar mucho el contenido. Entonces, bueno, precisamente la reforma para que los partidos tengan de manera equitativa acceso a los medios de comunicación ayudaría a nivelar un poco la cancha. Claro, doña Eugenia, de hecho, para esta elección la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido un voto informado. ¿Cuáles son, digamos, esos mecanismos que está poniendo al servicio el tribunal a la ciudadanía para que efectivamente se informe y emita, digamos, un voto digamos, pensado, más racional, etcétera? Claro, sin ánimo de meterme en el campo de don Felipe, adelante, que es el experto, yo quería agregar, antes de pasar directamente a contestar,
que si bien esa es digamos, la tendencia en toda América Latina, la de los datos que don Felipe nos enseñaba para Costa Rica, en una de las encuestas regionales, cuando se le pregunta en específico a la ciudadana, al ciudadano, cómo se informa sobre los asuntos políticos, sigue siendo la televisión el medio mayor utilizado, aunque registra un dato, ¿verdad?, de baja del año, digamos, 96, de un 75% a un 73% en el año 17. Y la radio mantiene un segundo lugar, a pesar de que también registra un leve descenso para esos años. En el caso del tribunal, nosotros tenemos a disposición, fuimos el primer organismo electoral en América Latina que se metió en redes sociales, ¿verdad?, para comunicar los temas, digamos, en general de todas las funciones que el tribunal tiene a su cargo, pero por supuesto la electoral es la que ha tenido una salida mayor, ¿verdad? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en varias redes sociales. Y para esta campaña, los ciudadanos, ciudadanas, los habitantes, todos de la República, porque recordemos también que son también ejercicios cívicos y que a través de ellos estamos también enseñándole a nuestra gente joven, menor de edad, que también vota en las elecciones estudiantiles, de primaria, de secundaria, en las elecciones universitarias, aunque ahí ya la mayoría son mayores de edad. En ese ejercicio cívico que estamos también, que nos están observando, digamos, nuestra gente joven, también las redes sociales están cumpliendo un papel muy importante desde los partidos políticos, desde el CIEP, desde las universidades, tanto públicas como privadas, y en general, digamos, de toda la ciudadanía. Esa es la maravilla de esa herramienta. De esas herramientas tienen otros problemas como los troles o que se puede filtrar muy fácilmente información que no sea la correcta. De ahí, reiterando, ¿verdad?, el llamado nuestro de un voto informado es un voto inteligente. Eso apela a que la persona, más allá, digamos, de la parte subjetiva que es tan válida como la objetiva para todo ser humano. Sí, no se va a eliminar. Exactamente, pero que pueda, digamos, informarse en cuanto a cuáles son las propuestas, en qué consisten, si esas propuestas responden a lo que yo creo que son los retos o los problemas del país, y esas personas cómo plantean, y esos candidatos, esos partidos, esas candidatas, porque aunque sea solamente una para la presidencia de la República, recordemos que son muchas candidatas para diputadas en la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, una elección es eso, no es buscar al candidato o candidata perfecta, porque si no es perfecto o perfecta, yo entonces no quiero votar. Es dentro de la oferta electoral que a mí se me hace como ciudadana, cuál es aquella oferta y aquella candidatura que yo creo que se acerca más a lo que yo entiendo que son los problemas del país y la que se acerca más a lo que yo creo que son las formas de resolverlo. Entonces hay ese mundo de las redes sociales, le ofrece hoy al ciudadano, a la ciudadana, cantidad de información. Más bien el tema es, bueno, infórmese, estudie toda esa información, trate de desgranarla para saber cuál es la información más importante desde mi óptica, desde la óptica de los problemas del país que bien señalaba don Felipe. Felipe, ¿y se ha logrado, digamos, identificar cuál es el medio que la ciudadanía piensa que es más confiable para informarse, o eso en realidad no está tan claramente definido? Bueno, digamos, el que genera más confianza es la televisión porque es el que las personas acuden más. Hay un dato interesante y es que para muchas personas interesadas en política, Twitter es muy importante, pero para la ciudadanía Twitter no es tan importante. En realidad es más una comunidad de expertos interesados en política que un espacio donde toda la ciudadanía está presente. Facebook, sin duda, y en general el Internet ha representado un cambio enorme. En esta elección lo podemos ver, plataformas de diversa índole, como el Estado de la Nación ha presentado a la ciudadanía también una plataforma muy interesante con muchísima información, análisis de los programas, diferentes organizaciones de la sociedad civil han hecho esfuerzos. Nosotros organizamos debates en todas las provincias y en Facebook queda el debate grabado por si cualquier persona lo quiere ver. Tuvimos la experiencia de un debate con las candidatas a las vicepresidencias
donde en el público había unas 70 personas, digamos que uno decía, bueno, lo vio poca gente, y luego teníamos los datos de redes sociales y 11,000 personas vieron el debate, por lo menos en algunos tramos del debate. Entonces uno dice, bueno, si no fuera por el internet y por el Facebook, probablemente no le podríamos haber llegado a tantas personas. Pero yo creo que además de la información, la ciudadanía tiene que tener la capacidad para procesar esa información. Puede haber un universo de datos que si las personas no tienen el interés y la capacidad de distinguir las noticias falsas o el dato pertinente, entonces es como si no tuviéramos la información. Entonces en ese sentido yo creo que el IFET sobre todo, pero en general el Tribunal Supremo de Elecciones hace un trabajo muy relevante educando a los jóvenes, a las personas jóvenes, pues desde que son, que están en la escuela, para que puedan ir desarrollando esas capacidades de análisis, esas capacidades críticas para distinguir la información más relevante, la que tiene una fuente certera, y eso pues la idea es que la ciudadanía tenga mayores capacidades. No es solo, o sea, el llamado al voto informado no es solo a que haya más información, es en realidad un proceso en el cual el ciudadano tiene que tomar la información, procesarla y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces yo creo que por eso la campaña es tan acertada, porque no es una campaña para que haya más información, necesariamente, que está bien que la haya, sino que es una campaña para que haya ese procesamiento de la ciudadanía para luego llegar a una decisión. Y que sea crítica de poder identificar qué es real y qué, ¿verdad?, no lo es, porque a veces, y además a mí me ha hecho gracia porque he visto que ponen, no sé, ponen una encuesta que ya uno sabe que no es cierta, digamos que no es real, ¿verdad? Y uno les plantea, no, eso es una noticia falsa, y la gente, digamos, le sigue, ¿verdad?, la sigue posteando. Bueno, y otra cosa que bien lo decía Felipe, es que redes sociales a veces pensamos que es la realidad, cuando al final en Costa Rica sigue siendo una burbuja, ¿verdad? Es un grupo de personas que lo utilizamos. Pero tal vez, doña Eugenia, ¿quiénes son las personas que están en el padrón electoral? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, rangos de edad? Porque eso es a veces, digamos, interesante. ¿Quiénes vamos a elegir todas las candidaturas, digamos, todos los diputados y diputadas y la presidencia de la República? Claro, yo me traje mis papeles porque antes me sabía mejor todavía los números, pero ahora requiero apoyo, ¿verdad? Es una pregunta muy interesante y bueno, datos que se basan obviamente, ¿verdad?, en la base de datos, valga la redundancia, del registro civil, que es uno de los órganos electorales por mandato constitucional. Vamos a hablar de eso si después se da la oportunidad, pero en ese sistema electoral costarricense hay muchos organismos electorales, 4 constitucionales y 2 creados por ley en el Código Electoral. El padrón electoral para esta elección es de 3.078.321 electores. Somos 1.535.869 mujeres y hombres son 1.542.452. Esta tendencia es mundial, la presenta Costa Rica ya desde los años 80, en que más o menos somos mitad y mitad hombres y mujeres. Esta vez somos un poquito más de mujeres. En el territorio nacional, digamos, son 3.290.465 personas, y en el extranjero, desde el extranjero, estarían votando 31.864 personas. Sin nada despreciable. Sí, aquí son más hombres, 16.528, y 15.336 mujeres. Pero cuando nos vamos a desglosar, ¿verdad?, ese colegio electoral, tal vez, quienes van a votar. Doña Eugenia, para que no tener que cortarla, vamos a hacer la pausa y regresamos para que nos termine, digamos, esta idea. Ya continuamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa. Su voto cuenta, continuamos acá en Sobre la Mesa. Doña Eugenia, antes de que yo hiciera el corte, nos estaba contando cuál era, ¿verdad?, la conformación. Una corrección, gracias a la llamada de atención que me hacía don Felipe. No sumé votantes en territorio nacional y desde el extranjero y di mal las cifras. Son 3.322.329 electores en total, tanto en el extranjero como dentro del país.
Y decíamos que hasta 17 años, es decir, que cumplen 18 propiamente el día de la elección, tenemos un 0,17% de electores. De 18 a 34 tenemos un 39,5%. Tengo las cifras, pero para ver claro. es más pesado. De 35 a 49 tenemos un 26,8%. Perdón, aquí me equivoqué. De 35 a 49, perdón, 26,8, de 50 a 64, 21,4, de 65 a 79, 9,4 y 80 años o más, 2,7. Pero el dato interesante que lo señalaban expertos de otras instituciones es que si contamos de 18 a 49 años, prácticamente tenemos un 67% del padrón nacional electoral, es decir, sigue siendo Costa Rica relativamente en el peso electoral una población, digamos, de gente joven y adultos medianos importante, la que tiene la carga de la ahí elección. Hay un peso, digamos, importante. Y doña Eugenia, ¿cómo garantiza? Porque bueno, yo sé que usted no lo puede decir así, pero a mí sí me molesta cuando la gente dice que es que puede darse fraude. Yo creo que ha sido un trabajo arduo por tantos años para ir, ¿verdad?, perfeccionando nuestro sistema electoral. ¿Cómo garantiza el tribunal la transparencia? A raíz de esa constitución a la que nos referíamos al inicio, el constituyente costarricense diseñó un sistema de frenos y contrapesos en materia electoral. Es decir, para decirlo en términos más sencillos, un sistema de control cruzado. La Constitución crea 4 organismos electorales, 2 organismos que son institucionales, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil. Encarga unas cosas del proceso electoral al registro civil, la emisión del padrón registro y la emisión del documento de identidad. Encarga otras cosas al tribunal electoral, como la organización, dirección y fiscalización. Los otros 2 organismos electorales son las juntas cantonales y las juntas receptoras de votos. Los 4 debemos ser imparciales en el ejercicio de nuestra función, pero las juntas cantonales y las juntas receptoras de votos son integradas desde los partidos políticos. Por eso hablamos de un control cruzado y hablamos de un sistema de frenos y contrapesos, porque esos organismos electorales, de los cuales el tribunal es el ente rector, se cruzan entre sí y tienen diferentes funciones. Por ejemplo, a hoy, todo el material electoral, los sacos, las tulas que contienen todo el material electoral, están en manos en este momento de ciudadanos y ciudadanas costarricenses. El tribunal los remite a las juntas cantonales y las juntas cantonales a su vez lo revisan, lo cuentan y lo entregan a las juntas receptoras de votos. Hay garantías durante y después del proceso electoral. Las mayores se despliegan este domingo 4 de febrero. El ciudadano tiene que portar su cédula de identidad, se va a encontrar con una junta receptora integrada debidamente, recibirá una papeleta que tiene una serie de sellos que no son visibles, así nomás, pero que son como los billetes, ¿verdad?, que tienen una serie de sellos de seguridad para garantizar que son originales, podrá votar en secreto y las juntas le van a emitir a todos los partidos políticos, cuando termine el conteo, una copia del acta que están entregando. Sobre la base de esa acta se hace la transmisión provisional de datos que el tribunal estará comunicando el primer corte entre 8:30 de la noche del domingo, pero es una transmisión provisional. Claro. Cuando se acopie todo el material electoral, el martes empieza el escrutinio definitivo, también en sesiones del tribunal con presencia de fiscales. Es decir, hay un blindaje a lo largo y ancho, hay candados y controles cruzados a lo largo y ancho de todo el proceso electoral. El fraude fue algo eliminado de la cultura política costarricense desde el año 49 con nuestra nueva constitución política. Es un tema en donde hay una experiencia institucional, no somos 5 magistrados, no somos miles de, digamos, de observadores, más de 80,000 agentes electorales,
sino que somos 3.322.000 ciudadanos controlando nuestro proceso. Sí. Felipe se quería referir, pero también yo quería preguntarle, porque el CIEP preguntó sobre la certeza de las elecciones, ¿verdad? Si se iban a realizar con honestidad. Tal vez podríamos poner ese gráfico y así también Felipe se digamos, dice... Sí, mientras los compañeros nos ponen el gráfico, yo lo que quería destacar es precisamente esa última idea de doña Eugenia de que la principal fortaleza del sistema es la cantidad de ciudadanos que están presentes. En otros casos tenemos computadoras en otros países que pueden ser sujetas de que falle la computadora, de que la hackeen. En realidad una de las fortalezas es que el sistema es en buena parte analógico, en el sentido de que son seres humanos los que están llenando a mano, firmando el padrón, votando en papel, que las actas, el conteo de las actas lo hacen una gran cantidad de personas que estén en la Junta Receptora de Votos al cierre, digamos, sobre las 6 de la tarde, y eso le da una enorme fortaleza porque todos están cuidando el voto, y eso se refleja en los datos que nosotros hemos venido recabando, donde permanentemente en todas las mediciones que hacemos, más de 2/3 partes de la población tiene una enorme confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el proceso electoral. Hay un porcentaje de ciudadanos y de personas encuestadas que por diversas razones están descontentas con la democracia, y hay por supuesto que ponerles atención a ver por qué eso ocurre, pero los datos son muy positivos. Y lo que se debe destacar de que haya seres humanos cuidando el proceso y no necesariamente máquinas o alta tecnología, que también la hay, pero sobre todo al final en el proceso de transmisión, es que esto hace que las personas ejerzan su ciudadanía, que tal vez esta es una de las fortalezas. No lo ven como algo lejano que le toca a los señores y señoras magistradas, sino que todas esas personas que hoy tienen una tula en sus casas, un saco electoral, saben, porque yo lo he tenido en mi casa también en algún momento, la responsabilidad que eso significa y el valor simbólico que tiene eso para la democracia. Yo dormía intranquilo sabiendo que estaba eso en mi casa, porque es algo muy importante para nuestra democracia, y de todas maneras hay una serie de controles para la apertura de los sacos y de la apertura de las mesas, pero somos los ciudadanos y las ciudadanas los que somos garantes del proceso, y eso hace que construyamos ciudadanía por medio de la elección, no solo cuando votamos, sino cuando aseguramos que el proceso pues suceda de manera exitosa. Claro, son los ciudadanos y ciudadanas también las que garantizan esa transparencia. No es una junta militar, no es una institucionalidad de dedo la que decide, y creo que eso es también muy valioso plantearlo. Felipe, con los datos que ustedes también han logrado obtener desde el CIEP, ¿cuánta probabilidad hay de que vayamos a segunda ronda? Esta pregunta nos la han hecho muchas veces, y yo estoy seguro que el Tribunal Supremo de Elecciones está preparado para el evento de una segunda ronda. Estamos preparados. Claro. Pues es una cuestión de probabilidades, puede haber más o menos probabilidades. Yo creo que a menos de que suceda algo extraño sería que todas las personas indecisas se vayan únicamente con un solo candidato, tendríamos segunda ronda. Sí. Pero eso podría pasar porque efectivamente en otras ocasiones, por diferentes razones, los indecisos y las personas indecisas no se distribuyen equitativamente. Que este es un error que algunas encuestas han cometido, que es imputarle al comportamiento de los indecisos el de los decididos, cuando por alguna razón son indecisos, ¿verdad? Claro, sí. Es porque son distintos. Yo pues no me atrevería a decir que 100% seguro que va a haber segunda ronda, pero pues como un 95% diría que tendremos que votar el primer domingo. Yo les dije que estamos totalmente preparados, no por lo que puedan decir, digamos, las encuestas y sondeos, que por supuesto son datos, son indicadores también importantes, ¿verdad?, para ir midiendo una elección. Pero porque por mandato constitucional también, sé que sueno mucho como abogada, pero creo que es importante reiterar que hay muchas cosas que la gente a veces cree que el tribunal hace porque pasó ya, no tiene que estar listo. No, son normas a las que nosotros nos tenemos que apegar, hay un protocolo jurídico. Por ejemplo, es un mandato de la Constitución, ¿verdad? La Constitución establece cómo debe ser esa segunda ronda en el caso de que se dé. Y para que se hagan una idea, los presupuestos para atender tanto una primera como una eventual segunda ronda fueron aprobados por la Asamblea Legislativa
en noviembre del 2015, noviembre del 2017 otra parte, noviembre de 2016. Es decir, el sistema nos obliga a estar preparados. Si no se da o se da, eso lo sabremos el domingo. Claro, pero no se improvisa, que es algo importante. Es algo que alguna gente ha planteado ahora y ha estado preguntando por redes sociales es si es posible una segunda ronda de 3 partidos, porque la lógica es que es una segunda ronda de 2 partidos. ¿Existe alguna posibilidad de que esto se plantee? O sea, ¿qué tendría que pasar así para que algo así se diera? ¿O no es posible que eso se dé, doña Eugenia? Bueno, que yo sepa, nunca se ha dado en la historia contemporánea costarricense. La Constitución, de nuevo, ¿verdad? Digamos, el texto que establece las reglas del juego en una parte, porque otra parte están establecidas en el Código Electoral e inclusive en otras leyes. Lo que señala es que ¿verdad? Hay un umbral. Nosotros tenemos 2 sistemas para elegir, el sistema mayoritario y el representativo. Presidente y vicepresidentes van por sistema mayoritario. Pero la Constitución dice que tiene que ser un exceso de los votos, del 40% de los votos válidamente emitidos. 40 más 1, decía mi profesor de Derecho Constitucional, don Carlos José Gutiérrez. En cambio, los diputados son elegidos por sistema representativo. La Constitución dice que si ninguna de las ofertas electorales de los candidatos llegan a ese umbral, habrá que ir a una segunda ronda y que en esa segunda ronda deberán ir los 2 que saquen el mayor caudal. De manera que hasta allí. Luego en la Constitución agrega, ¿verdad? Y dice, establece una serie de reglas de que en caso de empate en las elecciones correrá, digamos, el de mayor edad y los vicepresidentes que integran esa nómina. De manera que nunca se ha requerido entrar a ahondar esa parte, claro, de ese párrafo del artículo, pero en principio pareciera que deben ser 2, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a Felipe y a doña Eugenia por estar aquí en Sobre la Mesa, y bueno, ustedes en sus casas les invitamos efectivamente a acercarse a las urnas, a informarse, ¿verdad? Informarse de manera, digamos, con conciencia. Hay mucha información, ¿verdad? Y que es un deber y además tenemos que verlo efectivamente como una fiesta electoral. Nos ha costado mucho y hemos trabajado mucho para perfeccionarlo, así que les invitamos a acercarse precisamente a las urnas este domingo. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana.